Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vilumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gozo nuevamente estar con ustedes para compartir la palabra de Dios en esos consejos tan excelentes que nos da Santa Biblia y el Espíritu de Profecía. Hoy más que nunca, amigos y hermanos, tenemos que estar apercibidos con los sentidos muy abiertos para poder comprender lo que está viniendo. Y ese es el objetivo de esto, prepararnos todos. Entre más podamos ir al cielo, mejor será la situación. Por eso, hermanos, amigos, debemos de ser pacientes en este momentos históricos que estamos pasando. Vamos a tener una corta oración para que el Creador nos ilumine con su santa palabra. Oremos. Oh glorioso y buen Padre que esté en los cielos, que la honra y la gloria sean para ustedes. Ayúdenos a poder asimilar todo lo que usted nos muestra por medio de su santa Biblia y asimismo por su espíritu de profecía. Ilumínenos en el camino que nos falta por recorrer. No importa el tiempo, pero es necesario que nos preparemos para lo que está por venir, que si no hay consagración en nosotros, no habrá vida eterna. Gracias por permitirme dirigirme a ustedes, pero en especial a nuestro Padre Celestial, que escuche nuestro llamado. El perdón de nuestros pecados lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dije hace poco con la pregunta, ¿somos pacientes? Necesitamos ser personas pacientes, tranquilas, para poder tener sentido común de las cosas. Un sentido común no de cualquier manera, sino que con los sentidos abiertos que Dios nos da, hasta el del olfato. Por eso vamos a tener una lectura bíblica que está en el libro de Proverbios. Proverbios 8, versículos del 12 al 14. Proverbios 8. Y dice así: Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Miremos el 13, lo que nos dice. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice la palabra de Dios. Miremos el 14, lo que nos dice. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, no usted ni yo. Mío es el poder, dice Jesús, Dios mismo. Mío es el poder. Así que tomemos los consejos que nos da el libro de Proverbios, que es muy sabio. Vamos a tratar de esbozar lo que acabamos de leer.
Queremos recordar esto, que Jesús vino para darnos ejemplo del carácter de Él que viene de su Padre Celestial. ¿Y saben qué? Envió a sus discípulos al mundo para, digamos, ejemplificar el carácter de Cristo. Nos ha dado su palabra para indicarnos el camino de la vida. Y asimismo ha prometido dar eficiencia mediante el poder del que siempre estamos hablando, del Espíritu Santo, a nuestra predicación del Evangelio. Si el Espíritu Santo no nos está guiando en la predicación del Evangelio, nada va a penetrar en la mente de las otras personas. Hermanos, hay necesidad entonces de andar, podemos decir, con la incertidumbre, afligiéndonos de que no se conoce o no se experimenta la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es la pregunta que hago. ¿Tenemos hambre y sed de ser instruidos en justicia? Pregunto también. Entonces podemos estar seguros de que seremos saciados si tenemos esas dos cualidades. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado más que entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es el verdadero. Y entendamos que estamos en el verdadero, en el Hijo de Jesucristo, que aquí está la clave, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Anhelamos el cielo, hermanos? Amigos, ¿anhela usted estar en el cielo donde no habrá dolor ni más llanto y no vamos a vivir tirados en una hamaca como creen muchos? No, vamos a visitar otros mundos, a conocer más de la Biblia, a instruirnos más todavía. ¿No creen ustedes que hay que ser pacientes y esperar que el Señor nos lleve al cielo? El Señor Jesús desea que tengamos sabiduría, pero no terrenal, sabiduría celestial. Hago la pregunta de nuevo. ¿Nos sentimos impulsados todos en el sentido de orar al Señor de una manera humilde y fervientemente? ¿Estamos haciéndolo? ¿Deseamos hacerlo? Es que esto es lo que exige nuestras necesidades. No hay que importunarlo. Hay que buscar el espíritu de sabiduría. Pregunto, oramos diciendo, muéstrame los secretos que no conozco, enséñame tú, o solo nos dedicamos a pedirle, dame esto, dame el otro, dame el otro, dame el otro. Lea Jeremías 33:3 y se va a enterar usted que lo que le estoy diciendo es correcto. Necesitamos mostrarle al mundo los secretos que Dios nos ha hecho conocer. Ojalá nuestras oraciones siempre asciendan humildes y fervorosas, que salgan de nuestros labios con toda sinceridad, reclamando ¿qué? El consejo que vive el Dios mismo. No fingiendo, hermanos. Recordemos que los discípulos vinieron a Jesús y le contaron todo a Él. Esa unión íntima con Él los animaba a presentarle todos los incidentes favorables y desfavorables que les pudieran ocurrir a ellos. También los invadía la alegría de sentir al ver los resultados de sus esfuerzos, donde Dios le había prometido darles esa fuerza espiritual. ¿Te gustaría a ti, igual que a mí, tener la fuerza espiritual? Claro que sí que nos gustaría. Y el pesar de las que causaban sus fracasos, en esas faltas debilitadoras que ellos tenían por momentos, pero es normal, porque al final ellos entendieron correctamente a lo que Jesús vino a esta tierra. Debemos de entender
que vengan muchas cosas y que necesitamos comprarlas, pero sin dinero. Sin dinero. ¿Usted cree que puede comprar la salvación con dinero? ¿Usted cree que puede conseguir esa formación espiritual con dinero? No. Usted puede dar toneladas de dinero. Mire lo que nos dice el libro de Isaías 55, del 1 al 3. Isaías 55, del 1 al 3. Dice así: a todos los sedientos, oiga bien, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Está claro, ¿verdad? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Oídme, atendedme y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. En el 3, en versículo 3, 55, 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes de David serán. Qué hermoso, qué hermoso, 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 hermoso. Pregunto, ¿se puede confiar en Jesús? Quiere decir que Jesús realmente lo que dice, ¿cree usted? ¿Creo yo? Contéstese a sí mismo con seguridad. Sí, por supuesto, sí creo. Luego, si esto ya está definido, reclame por fe toda promesa que Él haya hecho y se la va a cumplir. Y tenemos que recibir la bendición de Él, porque Él, aceptar por fe sus promesas de vida, son reales. ¿Podemos creer que Jesús es fiel? Claro que sí. Aunque nos sintamos el más débil y el más indigno de sus hijos. Y cuando usted y yo creamos, todas esas cosas sombrías, dudas que han surgido, serán arrojadas sobre el archiengañador que las originó. ¿Saben quién es, verdad? El enemigo que tenemos en esta tierra. Tenemos, hermanos, que confiar en Él mediante, digamos así, una fe viva, pero viva, aunque sienta el fuerte impulso de pronunciar palabras de desconfianza o descontento. Deténgalas mejor, porque en Él es el único ser. Y hay veces que decimos, ¿por qué me tarda tanto? Ya no me va a contestar. Nosotros decimos algo del mundo. Dios tarda, pero no olvida. Dice por ahí una parte, aunque la madre abandonara a la criatura recién nacida, yo nunca te abandonaré. Entonces, así como la refrescante agua brota de la tierra, de los manantiales, es una agua estéril, sana, hace florecer en el desierto esa agua, las flores, y fluye para dar ¿qué? Vida a las plantas. Así fluye para nosotros el amor de Cristo, para darnos vida. Digamos lo que es un emblema de la gracia divina a Él, que únicamente Cristo puede concedernos a nosotros, nadie más. Y que como el agua viva, que purifica, revitaliza, fortalece, ¿cómo? Físicamente, espiritualmente. Todo aquel que vive para Cristo, hermanos, todo aquel que vive para Cristo, tiene dentro de su ser una fuente eterna de gracia y fortaleza espiritual. ¿Quién alegra tu vida y mi vida? Jesús. ¿Quién la ilumina? Jesús. ¿Quién da la luz en el sendero por donde andamos todos? Los que queremos andar con Cristo.
Él mismo. Entonces, busquémoslo de todo corazón a Jesús. No estoy filosofando, estoy diciendo la verdad. Su amor, dice algo en Patriarcas y Profetas, capítulo 37. Su amor recibido, en el corazón se manifestará en buenas obras para vida eterna. Y no solo bendice a aquel de la cual brota, sino que las corrientes de agua viva fluirán en la palabra de Dios y ascenderán juntas a su vida y a mi vida. ¿Para qué? Porque venimos hablando de un manantial de agua, para refrescar los sentidos que nos rodean. Así lo dice Patriarcas y Profetas, capítulo 37. Y dice en el discurso maestro, quiero leerles lo que dice el discurso maestro, capítulo 2, página 38. Así como necesitamos el pan de cada día para sostener nuestras fuerzas físicas, también necesitamos, hermanos, dice la palabra, de Cristo, que es el pan del cielo, para mantener la vida espiritual y para obtener energía con que hacer las obras de Dios. Y de la misma manera como el cuerpo recibe constantemente el alimento que sostiene la vida y el vigor, así el alma debe comunicarse sin cesar con Cristo. ¿Cómo? Sometiéndose a Él y dependiendo enteramente de Él. Discurso Maestro de Jesucristo, capítulo 2. Qué interesante y sencillo para lograr ese amor eterno de Cristo Jesús. Y ahora, para que se cumplan las condiciones, debe de seguir a Cristo y luego estaremos a cuentas con Él. Vamos a volver al libro de Isaías, capítulo 1. Vamos para atrás, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Y dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. No hagamos lo malo, ¿verdad? Aprended a hacer el bien y buscad el juicio. Constituid al agraviado. Restituirlo al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Obras de buena voluntad. Venid luego, dice Jehová. Me encanta este versículo. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cada día que aprendemos más y cada día que leemos más, aunque volvamos a repetir, esto es así. Entonces, mis amados hermanos, he ahí las promesas de Dios, las acabamos de leer, sencillas y claras, digámoslo así también, ricas y plenas en justicia. Pero todas tienen condiciones, todas tienen condiciones. Si usted cumple estos requisitos, ¿va a desconfiar de que Dios cumpla Él con lo prometido? Que estas promesas, fíjense bien, que estas promesas colocadas dentro, digamos, del marco de nuestra fe, sean puestas en las recámaras de la memoria nuestra, para no olvidarlas. Ni una de ellas faltará. Todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. ¿Qué dice Hebreos 10:23? Porque fiel es el que prometió. ¿Miente Dios? No. Él prometió y Él va a cumplir. Y resaltemos esta frase, o este decir: el Señor recibirá al pecador cuando se arrepienta y abandone sus pecados, para que Dios pueda actuar a través de sus esfuerzos para perfeccionar el carácter.
Las promesas no son sí y no, pero sí el hombre cumple con los requisitos de estas promesas en Cristo son. Digamos, sí, amén. Por medio de eso queremos decir que nosotros participamos de la gloria de Dios. El propósito que Dios tuvo al entregar a su Hijo por los pecados del mundo, por nosotros se entregó. Por eso recordemos el versículo que lo sabemos todos, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Es que podamos ser salvos, no bajo la transgresión y la maldad, no podemos ser salvos, sino mediante el abandono del pecado, en el lavamiento de nuestras vestiduras, para convertirlas en vestiduras blancas, como nuestro carácter. Y al ser emblanquecidos, por medio de que quedó un agua, por medio de la sangre del Cordero, es figuradamente lo que estamos diciendo. El Señor se propone extirparnos todo lo negativo, pero nosotros hemos de cooperar con Dios en todas estas cosas. El pecado tiene que ser abandonado, aborrecido, y en cambio hemos de aceptar la justicia de Cristo por medio de la fe. De esta manera, hermanos, lo divino cooperará con lo humano. ¿Se dan cuenta que Dios está con las manos extendidas tratando de ayudarnos? Tratando de ayudarnos. Él es nuestro divino maestro. Cooperará con nosotros. Cooperemos nosotros con Él. Entonces cuidémonos de no dar lugar a la duda, a la incredulidad, porque somos medios incrédulos. Y en nuestra actitud de desesperación no debemos quejarnos de Dios ni representarlo mal en este mundo. Así que pongámonos del lado de Dios y no del enemigo. Y no del enemigo. Cuidadito, cuidadito. Hay una frase que el Señor la dijo. Mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil. Miren lo que dice Mateo 11, del 28 al 30. Vengan a todos, de todas maneras a mí. Mi yugo es fácil, repito. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar, dice el versículo. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es, ¿cómo? Liviana. Nosotros creemos hay veces que Dios nos carga demasiado. Dios no nos está cargando de cosas. Es liviana su carga. ¿Por qué la hacemos liviana? Porque tenemos sentimientos nobles y correctos, pero como siempre andamos, como dicen los muchachos, perdonando la palabra, con los cables pelados. Entonces sentimos que la carga es difícil, es dura, pero no es dura. Mateo 11 es completo en sus versículos 28, 29 y 30. Entonces, que podemos decir que aquellos que tienen comunión con Cristo, ¿saben lo que tienen esas personas? Quiera Dios que estemos en el grupo. Tenemos paz, sosiego, y un sosiego no de vez en cuando, constante. Entonces, ¿por qué andar solos, despreciando su compañía? ¿Por qué? Porque no lo queremos incluir en nuestros planes de la vida. ¿Por qué? Porque no cabe Él ahí. Y Él es dueño de todo y absoluto. Si usted anda en buenos líderes, en buenas compañías, en buenas cosas, participe con Él todo el tiempo. ¿Por qué no acudimos a Él con todas nuestras perplejidades? Y colaboramos más con sus promesas.
Jesús miraba a los acongojados y de corazón quebrantado. Le encantaba tratar con esa gente para darles ánimo. Aquellos cuya esperanza había sido defraudada por alguna cosa y que procuraban satisfacer sus anhelos vitales en goces terrenales, no celestiales. ¿Qué hacía Jesús? Y los invitaba a todos a buscar y encontrar descanso en Él, en su palabra. Con toda ternura decía a los cansados. ¿Recuerdan esa frase? Llevad mi yugo que es liviano. En Mateo 1:29. Con esas palabras Cristo se dirigía a todo ser humano. Él es el que nos ayuda a llevar nuestras cargas. Pero hay veces que decimos, ya no aguanto, tanto problema, yo ya no sé por qué hacer y el otro y el otro. Veamos y analicemos nuestra vida, qué relación hay con Él, cómo andamos, qué hacemos, lo buscamos diariamente en todo momento. Entonces, sabiendo esto o sin saberlo, todo el mundo está agotado por el trabajo y las situaciones. ¿Cómo está la cosa? Ya no aguanto. Y dice él que su yugo es liviano. Entonces, todos gimen, claman pues, bajo el peso de la carga de la vida. Y el único que nos puede quitar ese peso es Cristo Jesús. La carga más pesada que llevamos, ¿saben cuál es? Un quintal de maíz, una carga de maíz, 200 libras. No, la carga más grande que llevamos es el pecado que hay en nosotros naturalmente. Entonces, erradiquemos el pecado. Si tuviéramos que llevarla solos, nos aplastaría. Ni nos podríamos levantar del suelo, figuradamente. Pero el que no cometió pecado se ha hecho nuestro sustituto. El Señor Jesús cargó sobre él las culpas de todos nosotros. ¿Sabían eso? El Señor cargó sobre nuestro ser las culpas de nosotros sobre Él. Las culpas nuestras las lleva Jesús. Y lo duda. Lea Isaías 53:6 y va a ver lo que va a encontrar. El Señor es el que carga las culpas nuestras. O sea, para aclararlo más todavía, Él llevó el peso de nuestra culpa. Murió en la cruz por nosotros, derramó toda su sangre por amor a nosotros. Entonces Él también va a quitar la carga de nuestros cansados hombros. Nos dará descanso, pero descansemos en Él. ¿Y cómo voy a descansar en Él? Orando, clamándole, estudiando la palabra, tomando fuerza y fe de la palabra de Dios y orando. ¿Cuánto tiempo ora usted en el día? Solo en la mañana y en la noche cuando se va a acostar. Entonces Él llevará por nosotros las cargas durante el día y la noche. Todos esos pesares que nosotros tenemos y pena, Él las quita. Él nos invita a echar sobre todos nuestros afanes, pues no los llevamos cargados en el corazón. Yo recuerdo que mi madre le decía, pucha Héctor, vos te acostás y a los 5 o 10 minutos estás bien dormido. Yo no sé con estos problemas que tenemos, cómo es que te pones a dormir. Que los problemas no son míos, ya los puse a Dios. En la mañana cuando me levante me va a dar una solución o me va a hacer que siga cargando con el problema. Pero Él lo va a solucionar de una manera u otra. Y era verdad lo que Él decía. Entonces, mis amigos y hermanos, Jesús es el mayor de nuestra familia. Aunque Él esté en un trono en el cielo, pero es nuestro auxilio. Miremos, fíjense bien, miremos a cada persona que vuelve su rostro hacia Él como Salvador. Va a salir con una silueta de sonrisa. ¿Por qué?
porque Él está presto a atender nuestras necesidades. Ese que estuvo un día en la cruz, el tembloroso Hijo de Dios, no está tentado por la maldad. Nosotros sí, pero Él nos va a librar. Él te libra a ti y a mí. Si eres débil, te hace fuerte. Si eres ignorante, te ilumina. Te ilumina. Pruébalo. Lo que pasa es que se nos olvida. Se nos olvida. Tenemos, hermanos, que copiar mucho de Jesús. Por eso, lea la Biblia, estúdiela. No solo la lea, estúdiela, analícela. Aprendamos de Él, aprendamos de Jesús. Por eso a mí me encantan los salmos. Miremos qué nos dice el Salmo 34 del 11 al 14. Salmo 34 del 11 al 14. Y dice así: venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Clara la palabra de Dios. Y dice el 14, el versículo 14, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Vive en paz, hermano. Hay gente que me dice, no es fácil vivir en paz, hermano. Yo estoy unos minutos en paz, pero estoy más tiempo enojado, enfadado. Error. Error totalmente. Por eso el Espíritu Santo ilumina nuestras oscuridades de la vida y nos hace nobles, tranquilos. El mismo Espíritu de Dios deshace nuestra ignorancia, comprende todas nuestras necesidades y nos apoya. Lo único que hay que saber esperar es en el momento de Él, no es inmediatamente. No es como el bebito, que nosotros crecemos y que seguimos siendo bebitos. El bebito le quitan la leche que está, se le vuelven a poner. ¿Y cómo lo calman cuando está llorando? La madre se le acerca al pecho y le da o le pone el biberón. Entonces, nuestro pensamiento tiene que estar constantemente buscando a Dios. Escuche esto. Nuestro pensamiento tiene que ir constantemente buscando a Dios. No lo deje. Si permitimos que entre la frialdad, la mundanalidad a nosotros, no tendremos deseos de orar ni velar para mirar hacia aquel que es la fuente de nuestra fortaleza, de nuestra vida, de nuestra sabiduría, viene de Dios. Entonces, oremos de vez en cuando. No, en todo momento debemos de orar. Estimados hermanos y amigos y hermanas, recordemos 1 Timoteo 2:8, levantando las manos santas, sin ira ni contienda. Oiga bien, sin ira ni contienda. Presentémoslos los pedidos con urgencia, los de más urgencia ante el trono de la gracia. Y dependamos de Dios, hora tras hora, esperando nada más. Momento tras momento, para que entendamos más claro. Es que yo no tengo paciencia. No, hay que aprender la paciencia. El servicio de Cristo regulará todas sus relaciones con el prójimo y hará que su vida produzca fruto de buena obra. Que la gloria sea para Dios, pero personas me han dicho, oíme Hugo, con el daño que te hizo ese tipo, yo ni le hablaría, hombre. Yo te veo ahí que le das la mano, lo saludas bien alegremente, y mira lo que te hizo. Me digo, sí, pero no es mi enemigo. Él es también una creación de Dios aquí en la tierra, que Él quiere hacer de mal corazón, es problema de Él, con Dios. Conmigo no es, yo no soy Dios.
Ni Jesús, que estuviera al frente, no lo iba a recibir. Jesús recibió hasta las perdidas y los ladrones y los sinvergüenzas. Nadie piense que el egoísmo, el orgullo o la incomplacencia de las cosas son compatibles unas con otras con el Espíritu de Dios. No, eso no existe en las cosas de Dios. Entonces, la pregunta, si tú y yo no somos pacientes, perdonadores, pero no como aquel que le dije, y hizo ya las paces con el hermano. Sí, ya nos abrazamos y todo, y eso y otro. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente ahora? No, me siento bien, pero fíjate que cuando lo veo venir a que llegamos a la iglesia, ay, me da una cosita de adentro que bien fea, no se me ha quitado, no se me ha quitado. Entonces usted no ha perdonado todavía, le digo. No ha perdonado. Y no, pero lo que siento es una, que no sé, no le puedo explicar qué es. Por eso, porque usted no ha perdonado. Entonces, sobre todo hombre o mujer convertidos, tenemos que descansar nuestras responsabilidades en el Dios del cielo, para que no nos encuentre el enemigo debilitados. Podemos decir que los hijos e hijas del Rey del universo no han de adaptar los principios y costumbres de cualquier persona del mundo, persona del mundo. La lucha es ardua por la conquista del yo, por la santidad y por el cielo. Es una lucha de vez en cuando, de toda la vida mientras usted esté vivo. Esta es una guerra sin cuartel. Hay que hacer un esfuerzo continuo y perseverante. ¿Cómo debemos hacer el esfuerzo? Continuo y perseverante. Perseverante es constante. Esa integridad cristiana debemos de buscarla con una indomable energía, porque el enemigo se revela, no quiere que la adquiramos. Y así mantenerse con el propósito firme y decidido de hacer las cosas bien, sin rencores, sin odios, sin malos entendidos. Entonces, una experiencia religiosa que es genuina, digámoslo así, se desarrolla y se intensifica en nosotros. Ese avance continuo del conocimiento creciente de la palabra de Dios y su aplicación con poder, digámoslo así, que son los resultados naturales de una conexión viva con Dios. Ese amor de Jesús hacia nosotros y de nosotros con ese amor santo hacia Él va aumentando cada día, y cuando usted menos se acuerda, sus amigos, su familia, notan que en usted ha habido un cambio enorme. Pruébelo, póngalo en práctica, pero no haciendo esfuerzos propios, sino dígale, ayúdame, yo con mi fuerza no puedo cambiar. Usted y yo no vamos a cambiar el mundo, no vamos a cambiar nuestros malos hábitos de la noche a la mañana por nuestros propios esfuerzos. Es con el esfuerzo del Espíritu Santo, de orar mucho, estudiar mucho la palabra de Dios, vivir afable con nuestros semejantes. Por eso, que no solo sea tarea, que sea práctica en nosotros, pero una práctica útil que nos va a transformar en verdaderos cristianos. Somos una chinche muchos de nosotros. Con cualquier cosa ya nos estamos. Miren lo que dice el Salmo 37, el versículo 3, 4 y 5. Salmo 37. Salmo 37, el versículo 3 dice, qué lindo, hermoso. Confía en Jehová y haz el bien. ¿Haz el qué? El bien, no el mal. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Qué lindo es llegar a su casa, cansado del trabajo, está bien, pero con un sentimiento noble, tranquilo, reposado.
Usted abraza a su esposa. Le dice, ya estoy aquí, mi amor. Me alegra verte, te necesitaba durante el día que no estuviste conmigo. Y así mismo mis hijos, cuánto los añoro tener todo el tiempo cerca de mí. Entonces, es correcto lo que dice el versículo. Y el versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Repito, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Él, búscalo a Él, habla con Él. Y tu vida va a ir cambiando. Y dice el versículo 5 del Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y esta es la frase corta. Y Él hará, o sea, Él te convertirá en un hombre feliz. Confía en Él y Él te hará. ¿Te hará qué? Feliz. Entonces, también teoría sin práctica, como dijimos al principio, no vale la pena, ¿verdad? Entonces debemos tener menos confianza en lo que por nosotros mismos podemos hacer. No confíe en usted. Confíe en Dios. No es lo mismo también como aquella vez, no, yo todo el viento que voy a ir a un trabajo en el nombre de Jesús y me pongo a hacer luchar. Hago una oración corta, pero dirigida a Él, ¿no? Así voy a decirle a aquel que me cuida, voy a decirle, no, Él no es cualquier cosa. Tengamos esa confianza. ¿Con quién? No de nosotros mismos, sino que del Señor Jesús. Él puede hacer tanto por nosotros que no nos damos cuenta. Y por medio de nosotros mismos, Él se manifiesta en otros. Entonces, digamos que la obra en que están empeñados no es de ustedes ni mía, es de Dios. Sometámonos a su voluntad, a su camino de Él. No se reserven en absoluto nada para decírselo, para que Él actúe. Ni transijamos con nuestras cosas dudándolas. Aprendamos, digámoslo así, más claro, a conocer lo que es ser libre en Cristo Jesús. Seguros de lo que decimos y hacemos. Pero si usted no está en Cristo Jesús, tiene problemas usted y yo. No nos va a ayudar a nosotros en solo ir a la iglesia sábado tras sábado y oír el sermón. El leer la Biblia. O explicársela a otros, versículo por versículo. No nos va a beneficiar a nosotros ni a los que la oigan, a no ser que llevemos las verdades de ella al terreno de nuestra experiencia personal. Una cosa es que me cuenten y otra cosa es que la he hecho. Así decía, no, yo quiero comprobar. O sea, de nada le sirve ser aparentemente un cristiano muy sólido, pero no practica lo que predica. Entonces, la inteligencia, la voluntad y los efectos deben de someterse al gobierno de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, mediante la obra del Espíritu Santo, los preceptos de la palabra vendrán a ser los de la vida nuestra misma. Repito, los preceptos de la palabra vendrán a ser los de la vida misma nuestra. Cuando le pidamos a Dios que nos ayude a hacer lo nuestro, no es así. Tenemos que someternos primero al gobierno de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, mediante la obra del Espíritu Santo, los preceptos de la palabra vendrán a ser los de la vida misma nuestra. Para aclararlo más, cuando pidamos a Dios que nos ayude,
honremos a nuestro Salvador creyendo que recibiremos su bendición como Él la diga. Podemos decir también al final que todo poder y toda sabiduría están a nuestra disposición. No tenemos más que pedir, como un instante, bájeme eso por favor. Pero algo que es loable, pero no le va a decir, conseguime una pistola que voy a ir a matar a tal que ya no la aguanto. No, estamos hablando de cosas verdaderamente personales. Hermanos, tratemos de marchar siempre en la luz de Dios. Meditemos día y noche en su carácter. ¿Cómo tienes tu carácter y cómo tengo yo el mío? Yo lucho con eso. De tener un carácter afable. Entonces, veremos su belleza y nos gozaremos en esa bondad de Él. Digamos que nuestros corazones brillarán con el destello del amor que estamos exponiendo a las personas. El rostro mismo nos dice si estamos siendo hipócritas. Entonces seremos levantados por la mano poderosa y el brazo fuerte de nuestro Señor Jesucristo, nuestro eterno Maestro. Y con esa luz y firmeza que Dios nos quiere dar, podemos llegar a comprender y a abarcar la realidad más que lo que podamos nosotros creer que podamos entender. Cosas que creemos que no iban a ser posibles, son posibles con el poder de Dios. Jesús no nos llama a seguirlo para después abandonarlo, o viceversa, que Él nos vaya a abandonar. Él no va a hacer eso. Debemos de ser sinceros y fieles tal como Él es. Si entregamos nuestra vida a su servicio, nunca podremos hallarnos en una posición para la cual Dios no haya hecho provisión. Siempre hay una salida. Pero si lo vamos haciendo todo al revés, estamos mal. Entonces, mis amados, en esa obra del Señor, no olvidemos, pero no olvidemos al Señor Jesús, que es el dueño de la obra. Y Él actuará en su vida y en mi vida. Y como nos gustan tanto los salmos, vamos a ver qué nos dice el Salmo 46, el versículo 9 al 11. Salmo 46, del 9 al 11. Dice así: que hace cesar las guerras y hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco contra la lanza y quema los carros en el fuego. No nos abandona. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Amén. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Interesante, qué hermosa es la Biblia. Hermosa, hermosa. Por eso, hermanos, si su vida y mi vida es dedicada por completo a hacer el bien a los demás, nuestro querido Salvador verá que es necesario dejar a veces su incesante actividad y tener contacto con nosotros en nuestras necesidades humanas. ¿Para qué? Para buscar una unión o comunión totalmente libre, ininterrumpida con su Padre Celestial. Porque Él está en todas partes y hace todo y lo ve todo. Al marcharse el gentío que le había un día copado cuando Él estaba en esta tierra, Él después dejó aquel gentío y se fue al monte. Y ahí dice la palabra de Dios, a solas con Dios, con su Padre,
derramó su alma en oración por los dolientes, por los pecaminosos, por todos los necesitados, etcétera, etcétera. Ese es amor del bueno. Si usted tuvo un disgusto con alguien, una persona, sea hermano, lo que haya sido, pero vio que se salió de las tangentes del hermano o el amigo, cuando él ya se marche, vaya a orar, póngase de rodillas y pida perdón si usted actuó mal y que ayude a aquella alma a contentarse con usted mismo. Entonces, para ir terminando, todos los que estamos en la escuela de Cristo necesitamos de un momento de tranquilidad para la meditación con Él, a solas totalmente con Él y consigo mismo. Y si es posible en medio de la naturaleza, es uno de los dones de Dios, es la segunda Biblia de Dios. En ellos tenemos que manifestar una vida que en nada se conforme al mundo. Piense bien, olvidemos nuestras malas costumbres, nuestras malas prácticas. Necesitamos una experiencia personal con Dios para adquirir ese conocimiento de la voluntad que Dios tiene para con nosotros y que nosotros debemos de transmitir a los demás. Cada uno de nosotros ha de escuchar esa voz de Dios que hable en su corazón. Cuando otra voz está llamándole, no le escuche. Sosegadamente, apártese, ore al Señor y veremos qué Él le dice. Y Él le va a estar diciendo, ¿qué quieres, mi hijo? Conozco lo que tú quieres y lo que tú deseas. Te lo voy a ofrendar. Me vas a dar como una ofrenda para mí, para yo ayudarte. Y terminamos así. En medio de esta precipitación enloquecida de este mundo, que solo habla tonterías y hace tonterías, nos invita a Dios a apartarnos, a tener comunión más con Él y menos con el mundo. No es que se va a aislar usted de la tierra, usted tiene que llevar el mensaje a los demás, a hablarles de Cristo, que vean en usted que es un sermón andante. Entonces Cristo se sentará con nosotros y con aquellos que no lo conocen. Que el Señor del cielo cultive nuestras vidas y nos dé la fuerza para triunfar mientras Él regresa. En su nombre lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.